Amigos y hermanos, Dios les bendiga una vez más. Qué bueno volverlos a hacerlo de nuevamente. Qué bueno poder dirigirme a usted una vez más. Y pues hoy en este video creo que vamos a hablar, bueno, de cosas que han pasado esta semana. Esta semana que bueno, las noticias no paran referente a la guerra de Israel, Estados Unidos e Irán. Y prácticamente todos los días hay noticias nuevas referente a esta guerra. Y esta guerra, amigos y hermanos, tiene repercusiones no solo económicas, no solo militares, no solo materiales, no solo humanamente hablando, con vidas humanas, sino también tiene repercusiones espirituales. Y es que detrás de todo lo que está pasando hay un mover espiritual. Primeramente es, es un mover espiritual de parte de Dios también, porque se tienen que mover las piezas, las cosas se tienen que dar, porque la Biblia así lo dice, así lo profetiza. Y para que se cumpla la palabra de Dios tienen que suceder muchas cosas. Y lo que nosotros vemos en las noticias es lo que se ve, pero lo que hay detrás, hay un plan divino detrás de todo eso. Y esta semana no ha sido la excepción. Esta semana han pasado muchas cosas referente a la guerra que está sucediendo en el Medio Oriente. Y pues prácticamente es la que acapara todos los titulares todos los días, y desde que empezó la guerra hasta el día de hoy. Y han pasado muchas cosas referente a esa guerra, que ya prácticamente lleva 3 semanas, lamentablemente, lleva 3 semanas desde que empezó, y que humanamente hablando no se ve una salida, no se ve prácticamente una salida humanamente hablando. Irán ha dicho que no ha pedido reunirse ni con Estados Unidos, ni mucho menos con Israel, y que va a llevar la guerra hasta los últimos momentos, hasta donde puedan aguantar, hasta donde puedan resistir. Y es que, hermanos, eh, viéndolo a la luz de la palabra del Señor, eh, perdón, viéndolo a la luz de la palabra del Señor, hermanos, eh, Dios tiene un plan para Irán. Dios tiene un plan para esa nación, como para todas las demás naciones. Y es una nación, hermanos y amigos, que ha sido usada por Dios desde la antigüedad. Ha sido usada por Dios a favor de su pueblo, para cumplir profecías, y lo ha hecho para la gloria de su nombre. Y Dios tiene un trato con Irán, como todas las demás naciones. Pero es una nación que resalta mucho en las profecías bíblicas, en la palabra de Dios. Y creo que lo que leemos la Biblia nos hemos podido dar cuenta del trato de Dios con Irán, desde el momento que aparece por primera vez en la Biblia hasta en los últimos tiempos. Eh, es mencionado a Irán, quizás con diferentes nombres, pero es mencionado. Y uno puede ver el trato que Dios tiene con esa nación. Hay un, ¿cómo decirlo? Un trato divino con esa nación. Y no dudo de que ahí hay remanente de Dios. Ahí hay remanente y gente temerosa de Dios. Y hay gente y hay cristianos en esa nación. Han sido perseguidos, han sido torturados, muchos han perdido la vida, pero hay una iglesia clandestinamente, oculta, pero hay una iglesia del Señor allí también. Hay almas que se están salvando, hay almas que están recibiendo al Señor por medio del Evangelio. Y es que, como dijo el apóstol Pablo, que en que él estuviera preso, el Evangelio de Jesucristo no estaba preso. No podía, en que los hermanos en Irán estén ocultos por la persecución, por la prohibición del Evangelio que hay allí. Eso no significa que
la predicación de la palabra, el evangelio en sí, las buenas nuevas de salvación también estén ocultos, no, sino que el Señor sigue salvando las almas en esa nación. Y referente a lo que está pasando, hermanos, como les decía en un principio, han sucedido, bueno, desde que empezó la guerra, todos los días suceden, día tras día, noticias nuevas de las cosas que están pasando. Y miraba, hermanos, una noticia referente que en menos de 24 horas Israel eh, había asesinado, hermanos, a otros líderes, a otros máximos líderes del régimen de Irán. Y, y prácticamente, hermanos, el, los líderes, los altos líderes, hermanos, prácticamente casi la mayoría han sido asesinados en esta guerra. Hermanos, y aparte de eso, suceden muchas cosas como el bombardeo de Israel a donde está el gas de Irán, hermanos, que Estados Unidos le llamó la atención a Israel, que no bombardeara esas instalaciones, hermano, y viceversa. Irán ha bombardeado lugares de petróleo, de energéticos, no solo en Arabia Saudita, sino también en Qatar y en otros países del Medio Oriente que están siendo bombardeados por Irán. Pero una de las noticias, hermanos, que estos días atrás, hace 1 o 2 días atrás, llamaba la atención era que Irán lanzó un misil y cayó prácticamente donde está el Muro de los Lamentos. No tocó el Muro de los Lamentos, hermanos, pero cayó cerca del Muro de los Lamentos. Y el Muro de los Lamentos, hermanos, creo que todos, como creyentes, como cristianos, y, y los quizás también los que saben de historia, hermanos, saben de que el Muro de los Lamentos es prácticamente el lugar más sagrado de los judíos, el lugar más sagrado del pueblo de Israel. Y, y quizás con la intención con que fue lanzado ese misil, quizás era con la intención de que cayera donde está el Muro de los Lamentos. Y es que, hermanos, esta guerra, como decía en un principio, tiene repercusiones no solo materiales o físicas, sino que va mucho más allá. También tiene el como decir, hermanos, religiosamente hablando, espiritualmente hablando. Porque Irán sabe de que los Muros de los Lamentos es prácticamente el lugar más sagrado de Israel, el lugar más sagrado para los judíos, que es prácticamente el único recuerdo que tienen donde estuvo eh, en los muros de la ciudad de Jerusalén, los muros del templo, hermanos. Y Irán lo sabe, el régimen iraní lo sabe, y quizás el misil fue con esa intención, hermanos, de que cayera, acabaron hasta el Muro de los Lamentos. Y cayó cerca, hermanos. Gracias a Dios no hubieron víctimas. Bueno, hasta donde yo leí la información no hay víctimas que lamentar, gracias a Dios. Pero me llamaba la atención, hermanos, de que el, esto va mucho, ya los bombardeos ya van mucho más allá de bombardear lugares militares, lugares residenciales, lugares de hay energía, donde hay gasolina, hermanos, sino también, también va mucho más allá de bombardear lugares que representan, que tienen un simbolismo espiritual para Israel y para hermanos, bueno, sí, prácticamente para los judíos, hermanos, y pues no cayó, gracias a Dios, no cayó en el Muro de los Lamentos. Y yo me ponía a pensar, hermanos, si hubiera caído ese misil cabal en el muro donde está el Muro de los Lamentos, hermano, ¿qué repercusiones hubiera traído? ¿Qué repercusiones hubiera traído esta guerra? ¿Qué repercusiones hubiera traído religiosamente hablando y militarmente hablando más de lo que está pasando, hermanos? Pero no cayó, gracias a Dios no cayó. Irán sabe que es un lugar muy sagrado para los judíos, y esto va más allá de una ideología
política, militar, sino también esto arrastra y va mucho más allá, hermanos, también de algo religiosamente hablando. Y otra de las cosas, hermanos, que las que les quería hablar es lo que sucedió en una conferencia de prensa. Esta semana acaba de pasar, quedaba en una conferencia de prensa el primer ministro Benjamín Netanyahu, hermanos, el primer ministro de Israel. Y creo que quizás muchos han visto eh, la conferencia de prensa que él dio. Muchos quizás vieron la conferencia de prensa que él dio a los medios de comunicación, hermanos. Y yo, hermanos, vi la conferencia de prensa y vi, hermanos, toda la conferencia de prensa, y algo que me llamó la atención y de lo cual yo les quiero hablar, hermanos, es cuando mencionó a Jesús. Hermanos, y cuando Benjamín Netanyahu mencionó esto, hermanos, cuando empezó a hablar sobre una pregunta, Diego, que le hizo un periodista, hermanos, y empezó él a hablar en su discurso, y llegó, hermanos, en el momento en el cual mencionó a un escritor, a un historiador, a un escritor, hermanos. Se me olvidó el nombre en este momento, hermanos, pero era un escritor e historiador, y hacía referencia, hermanos, a un libro que este hombre había escrito, y que en una parte de ese libro, hermanos, este hombre menciona de que, de que Jesús, a la par de prácticamente, hermanos, un hombre sanguinario, un hombre asesino, un hombre cruel, como este líder de los mongoles, hermanos, en este momento se me olvida el nombre, pero recuerdo, hermanos, que Benjamín Netanyahu menciona que este hombre, este historiador, en ese su libro menciona que Jesús no está al mismo nivel de este hombre, que era el líder de los mongoles, que era un emperador mongolés, y que este hombre, hermanos, lo que hacía este hombre, hermanos, era conquistar otras naciones por la fuerza. Y cuando este hombre, hermanos, invadía otras naciones, torturaba a la gente, les quitaba la vida, violaban a las mujeres, hermanos, y hacían muchas crueldades. Y viene Netanyahu y menciona esa parte del libro, en el cual menciona de que, este historiador menciona de que Jesús, y prácticamente, hermanos, da a entender que Jesús, por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas de Jesús, donde dice, si te dan una bofetada en una mejilla, por la otra, ora por tus enemigos, vence con el bien el mal, y otras muchas enseñanzas, hermanos, y principios que Jesús dejó, no solo para la iglesia que Él fundó en la cruz, que Él compró en la cruz, hermanos, sino para que el mundo, para que las personas en general, hermanos, tuvieran un pensamiento diferente, hermanos, que cómo se vence el mal, hermanos. Y Netanyahu menciona que este hombre en ese libro menciona de que Jesús, por las enseñanzas que él enseñó, por las enseñanzas que él dejó, no le llega, no está a la altura de este líder mongolés, de este hombre sanguinario, de este hombre cruel. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre, porque menciona, hermano, perdón, que Jesús no estaba a la parte de él, porque para vencer el mal hay que actuar con el mal también. Porque Benjamín Netanyahu menciona de que el mal puede llegar a vencer el bien, pero, hermanos, podemos ver a la luz de la Biblia que esto no es así. Y aún, hermanos, la Biblia dice de que cuando el Señor venga, hermanos, Él va a desaparecer toda maldad. Hermanos, Él va a arrancar de raíz,
el pecado, lo que causa la maldad en el hombre. Hermanos, pero cuando yo vi lo que Benjamín Netanyahu decía referente a Jesús, hermanos, me dio tristeza y me sentí mal como creyente, pero no me sorprendió. Me sentí mal, hermano, porque como cristiano que soy, él, no me gusta que ofendan no solo el nombre de Jesús, sino a Jesús como persona, sino a las enseñanzas que Jesús nos dejó, hermanos. Y me dolió en el corazón cuando Netanyahu dijo esas cosas, que Jesús no llega a la altura de este hombre, al cual, a este otro hombre que él mencionaba. Y es que, hermano, no se puede poner a la par a Jesús, el Hijo de Dios, no se puede poner a la par de un hombre cruel o con un hombre mortal de esta tierra. Pero, hermano, no me extrañaba que Netanyahu dijera eso de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sí creen en Dios. Como nación, ellos saben que son el pueblo de Dios. Como nación, saben. Netanyahu sabe, como líder de la nación de Israel, sabe que hay un Dios, saben que son el pueblo de Dios. Pero no han reconocido a Cristo como su Salvador personal. No han reconocido a Cristo como su Mesías. Y eso, hermano, que él diga esas cosas me duele, pero no me sorprende. ¿Por qué, hermanos? Porque que ellos no reconozcan a Jesús como su Mesías. Hermano, la Biblia ya lo había dicho. Y para eso, hermano, quiero leerles el libro de San Juan capítulo 1, versículo 11, hermano, dice la palabra del Señor. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, hermano. Y cuando aquí dice a los suyos vino, se refiere al pueblo de Israel. Pero dice, pero los suyos no les recibieron. Hermano, y por eso es que los judíos y la mayoría de judíos, quizás, permítame, hermano, pensarlo así, quizás el 99% de judíos no reconocen a Jesús, no lo han reconocido por más de 2000 años. Al punto, hermano, que si lo mencionan como el profeta, como alguien que sí existió, que enseñó, que fue un profeta, pero no que fue el Mesías, no que era el Hijo de Dios. Hermanos, no que era el Salvador del mundo. No lo reconocen, hermanos. Y no lo han reconocido hasta el día de hoy. Por eso, hermano, no me sorprende que Netanyahu se refiera así hacia el Hijo de Dios. No me sorprende. Sí me molestó, me entristeció. Pero no me sorprende, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo había dicho, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y durante 2000 años, hermanos, ellos no han reconocido a Jesús. Y no lo van a reconocer sino hasta aquel día, como dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Zacarías. Y mirarán a mí, el que me traspasaron. Mirarán a mí, al que traspasaron. Hermanos, por eso es que Israel se expresa, los judíos, la mayoría, hermanos, de judíos, se expresan así de Jesús. Y me llamó la atención, hermano, lo que dijo Netanyahu, pero no me sorprende. Y hermanos, creo que Netanyahu, como el líder de la nación de Israel, como el primer ministro, hermanos, de la nación de Israel, diga esas cosas. Hermano, no lo compartimos como hijos de Dios, no lo compartimos como cristianos, no lo compartimos y jamás lo vamos a compartir. Pero no podemos, hermanos, dejar de pedir misericordia por el pueblo de Israel. Que Dios tenga misericordia del primer ministro, que Dios tenga misericordia de las autoridades, que Dios tenga misericordia de los militares, de la gente civil, de cada judío, no solo los que están en Israel, hermanos, sino alrededor del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, como dice el apóstol Pablo, que ellos fueron arrancados del olivo para que los cristianos seamos injertados, los gentiles seamos injertados, para que ahora podamos disfrutar de una salvación tan grande, una salvación que está al alcance no solo de los judíos que han reconocido a Jesús, sino al alcance de
todas las naciones gentiles. Así que hermanos, que esto no nos impida seguir pidiendo por el pueblo de Israel, porque hermanos no dejan de ser el pueblo de Dios, no dejan de ser la nación que Dios escogió, por la cual el Mesías vino y por la cual la salvación llegó a nosotros. Así que hermano, los exhorto a que sigamos pidiendo por encima de lo que las autoridades de Israel digan, por encima de lo que diga el primer ministro de Israel, sigamos pidiendo por la nación de Israel. Que Dios tenga misericordia, que Dios se compadezca de su pueblo y que Dios bendiga Jerusalén, que Dios guarde su ciudad amada, que Dios bendiga al pueblo de Dios y que Dios tenga misericordia también, hermanos, de las personas que están sufriendo en esta guerra. En Irán, en los países están siendo bombardeados, en Israel, hermanos, que Dios tenga misericordia y que Dios guarde a los cristianos que están en estos países. Dios les bendiga, hermanos.